¿Sabes quién es Urna y Toalla? Yo tampoco, pero ha aparecido de repente en internet de forma muy misteriosa. Tiene una nueva página web, tiene una nueva cuenta de Instagram, una nueva cuenta en Twitter y seguramente en otras redes sociales. Y está dispuesto a convencerte de que tienes que votar en estas elecciones porque es muy peligroso que no lo hagas. Y además, tienes que hacerlo por correo. Está utilizando su poder de la persuasión para convencer a un montón de influencers para que hagan campaña por ellos. Sí, y lo está haciendo probablemente con tu dinero. Y bueno, he decidido que voy a hacer algunos vídeos contestando a algunos de los influencers persuadidos. El de hoy, concretamente, es el de una influencer llamada Salander33, politóloga. Y esto me resulta muy interesante porque pone de manifiesto uno de los muchos problemas que existen en este sistema en este país. Y es que los expertos formados en universidades financiadas por el Estado y sobre todo controladas por el Estado son unos completos ineptos en sus disciplinas, o peor todavía, son unos corruptos que están dispuestos a decir cosas que saben absolutamente falsas para acariciar los oídos de aquellos que les pagan. ¿Cómo voy a hacer para contestar? Pues vamos a dividir el vídeo en dos partes. Como su ocupación, su campo de conocimiento son las ciencias políticas, pues vamos primero, en primer lugar, a demostrar que de ciencias lo que dice esta señora no tiene absolutamente nada, porque, sencillamente, su discurso está absolutamente plagado de falacias lógicas, de argumentaciones absolutamente falaces, y por lo tanto, lo que dice es absurdo. Y la segunda parte, pues pasaremos a hablar de política y os daré mi opinión y por qué pienso que hay gente que, con conocimiento de causa, acude a no votar o directamente no acude y no vota. Votar es una mala opción. Este domingo son las elecciones en España y quiero hablarle a toda la gente que no irá a votar. Ya sea porque lo hacen con conciencia, porque no les interesa la política, porque al final les acabará dando pereza o porque no saben a quién votar. Abstenerse es legítimo. Tú puedes no votar y pensar que no pasa absolutamente nada. Pero sí pasa. Y vamos a analizar por qué abstenerse no tiene ningún tipo de sentido. Primero, una abstención alta realmente nunca ha servido para nada. Tú puedes no votar y pensar que no pasa absolutamente nada. Pero sí pasa. Una abstención alta realmente nunca ha servido para nada. Pero sí pasa. Como mucho, se puede leer como una mala noticia. En España, el máximo nivel de abstención ha sido del 34%. En esas mismas elecciones, el partido más votado tuvo el 28% de los votos. Es decir, si tenemos en cuenta la abstención, la opción más votada fue abstenerse. ¿Sirvió para algo? No. Por lo tanto, si el objetivo de la abstención es cuestionar el sistema, quedándote fuera solo consigues reforzar las ideas de los que sí que van a votar. Y se sobredimensiona la opinión y los intereses de unos pocos. Bueno, aquí tenemos ya los dos primeros errores garrafales. Lo que diga después difícilmente podrá superar y arreglar esto. En primer lugar, nos está diciendo que no votar no sirve para nada. Y para demostrarlo, lo que nos va a hacer es poner un ejemplo concreto de España. Poniendo un ejemplo concreto de España va a demostrar el caso general. Aquí está cometiendo una falacia de la generalización. Pero claro, no se contenta con esto. Entonces procede a seguir pisoteando la lógica y la ciencia. Nos dice que en España la mayor abstención que ha habido nunca es de tanto. Y según ella, que no se ha conseguido nada. Y por lo tanto, de ello se deduce que con la abstención no se puede conseguir nada y la abstención es inútil. Este argumento es totalmente análogo a que yo diga que la vez que yo me he caído al suelo más grave ha sido de una altura de 50 centímetros y no me he hecho nada. En consecuencia, es imposible que una caída te haga nada. Las caídas no pueden causar graves daños, ni pueden causar la muerte, ni pueden causar ningún tipo de problema porque la caída más grande que yo he sufrido es de 50 centímetros y, vamos, no me he hecho ni cosquillas. 2. Para toda la gente que no le interesa la política, los políticos o las instituciones. Que no te guste algo no significa que no te afecte. Por mucho que nos intentemos aislar del sistema, a menos que vivas en una cueva, es algo que te afecta en tu día a día. En la educación, en la sanidad, en la vivienda, en el trabajo, en los precios, en tu sueldo, en el cambio climático o en cómo definimos la justicia, la igualdad y la libertad. Si lo piensas bien, la mayoría de cosas que hacemos están atravesadas por decisiones políticas. Es imposible que todo esto te dé igual. Durante el franquismo, las decisiones políticas del dictador eran influyentes en la sociedad, afectaban a aspectos económicos, afectaban a cuestiones de la vida cotidiana y era importante lo que el dictador decidiera para las vidas de las personas. Es por ello que si el dictador convocaba un referéndum, una consulta, una actividad para ir a votar, debías ir a votar.
¿Os suena raro el argumento? Porque si os suena raro el argumento, es que habrá algún problema en el argumento, porque el argumento es el mismo que ha gastado ella. 3. Para la gente que no sabe a quién votar y al final termina por no hacerlo. Una de las cosas que hay en España es que se presentan muchos partidos. Es imposible que alguien te represente al 100%. Yo solo he ido a votar una vez en mi vida con ilusión. Y todas las demás he seguido votando igualmente. Bueno, esto no es que sea exactamente una falacia, pero una persona que acaba de decir las tonterías que acaba de decir te está diciendo que ya ha ido a votar sin ilusión, que vayas tú también, si esto te sirve como argumento allá. Votar es un derecho que nos ha costado muchísimo de conseguir. Hay mujeres que literalmente han dado su vida por poder hacerlo. Y no hace falta que me vaya tan lejos. Ahora mismo hay mucha gente que le encantaría poder votar y no puede. Así que nos guste o no, la política es súper importante en nuestra vida y a nivel colectivo. No participar el día de las elecciones se asegura en un 100% de posibilidades que no se va a tener en cuenta tu opinión. ¿Sabéis lo muchísimo que le ha costado a la humanidad desarrollar la ciencia y la tecnología necesaria para alcanzar a construir bombas nucleares? Ha costado mucho esfuerzo, no es trivial. De hecho, hasta hace relativamente poco que no se podía construir bombas nucleares. En consecuencia, deberíamos usarlas más a menudo, ¿verdad? Creo que no hace falta aclaración, pero lo que estoy queriendo ilustrar con estas comparaciones es que cuando un argumento es útil, cuando un argumento es verdadero, si se aplica a premisas ciertas, deberá llegar a conclusiones ciertas independientemente de qué premisas sea. Lo que está haciendo esta señora es utilizar falacias descaradas para justificar lo que le han dicho que tiene que justificar, y ya está. Vale, pues una vez que hemos visto que las afirmaciones categóricas que hace son categóricas, no están fundamentadas en nada, los argumentos que da son ridículos y no aportan absolutamente nada porque no son argumentos, son falacias, lo que vamos a ver es cómo contestar a cada una de estas cosas, entendiendo pues una de las perspectivas por las cuales yo, por ejemplo, no acudo a votar. Una abstención alta realmente nunca ha servido para nada. Pues mira, para empezar, actualmente que tú no votes sirve, por ejemplo, para que ningún partido se lleve a su bolsillito bien calentito de dinero público ninguna subvención por tu voto, porque sí, efectivamente, los partidos políticos cobran una subvención por tu voto. En España, el máximo nivel de abstención ha sido del 34%. En esas mismas elecciones, el partido más votado tuvo el 28% de los votos. Bueno, ahora que ya hemos hablado de las falacias lógicas, podemos pasar a hablar de otras cosas que también descalifican mucho su discurso, como pueden ser directamente las mentiras y las falsedades. Lo que está diciendo es que de hecho no es cierto, que daría igual que fuera cierto, pero es que de hecho no es cierto. La abstención más grande que ha habido en las elecciones generales en España fue en las votaciones en las cuales salió victorioso el partido de Adolfo Suárez. Y en estas elecciones el partido de Adolfo Suárez tenía más votos, más porcentaje de votos que porcentaje hubo de abstención. Y además, por si fuera poco, este porcentaje de abstención fue inferior a las cifras que esta chica está diciendo. Es decir, si tenemos en cuenta la abstención, la opción más votada fue abstenerse. ¿Sirvió para algo? No. Por lo tanto, si el objetivo de la abstención es cuestionar el sistema... Pero es que además, la abstención en España jamás ha bajado de un 20%. Es muy iluso pensar que en un país puede votar todo el mundo. Eso no ocurre jamás en ningún país. Es decir, muy probablemente entre el 20 y el 30 pueda oscilar un porcentaje más o menos habitual de abstención en muchos países. Por lo tanto, si la pretensión de algunos con el no voto, como es mi caso, es deslegitimar el sistema, tenemos que demostrar que hay cantidad suficiente de españoles que están absolutamente disgustados con el sistema, que no lo quieren y que no participan de él porque consideran que es un fraude. Y para ello, desde luego, es muy insuficiente con cifras que jamás han superado el 32%, no el 34% siquiera, que dice aquí la compañera, por no mencionar lo tramposo que es hablar del porcentaje de votos en un país donde el partido, que es la segunda fuerza, aquella que es la segunda más votada de todas, generalmente no decide absolutamente nada y hay partidos muy minoritarios que son los que acaban tomando las decisiones relevantes en coalición de gobierno. Quedándote fuera, solo consigues reforzar las ideas de los que sí que van a votar. Y se sobredimensiona la opinión y los intereses de unos pocos. Pero es que esta señora ignora o la han pagado para ignorar que
precisamente lo que se persigue no votando es eso. Precisamente lo que se persigue es que haya una minoría que sea la que está dando apoyo al gobierno. Un gobierno, si se ve sin apoyos, se cae. Un gobierno sin apoyo no puede gobernar. Amadeo de Saboya abandonó España porque no podía gobernar. Primo de Rivera, un dictador, se fue de España porque no podía gobernar. Exactamente igual que hizo Alfonso XIII. ¿Se fueron por capricho? No podían gobernar porque no tenían apoyo suficiente. Es precisamente eso lo que se busca. Tener a la masa contra el poder para dejar claro que se quiere otra cosa. Porque un país que no tiene apoyo de la ciudadanía no puede seguir adelante, es imposible. Presiona la opinión y los intereses de unos pocos. Pero a ver, alma de cántaro, ¿cómo se van a sobredimensionar la opinión y los intereses de unos pocos por no votar si en España siempre se sobredimensiona los intereses y la opinión de unos pocos? Porque en España los únicos que toman decisiones son los líderes del partido. Hay disciplina de voto. Lo que diga el líder del partido lo vota el resto del partido. Y tú te callas cuando lo has votado. No tienes nada que decir al respecto. No hay ningún representante al que puedas acudir para decirle, mira, me parece mal lo que estáis haciendo, o esto no es lo que habíais prometido. No hay ningún tipo de control a los políticos. No tienen ningunas garantías tampoco los programas electorales. ¿Qué sentido tiene decir que no votando tu opinión pasa a pasar desapercibida? Como si en algún momento hubiera estado sobre la mesa. A menos que esta señora esté reduciendo tus voluntades como ciudadano, lo que necesitas, tus intereses más importantes, como quizá el trabajo. Lo está reduciendo a las ideologías. Quizá está haciendo eso. Pero incluso si está haciendo esa reducción, las ideologías, como hemos comprobado una y otra vez en España, no son más que una herramienta electoral para los políticos. Los políticos, su acción de gobierno, lo que se puede comprobar después en el boletín oficial del Estado, no coincide con la ideología que predican. Cuando un político llega al gobierno prometiendo bajar los impuestos, prometiendo no pactar con no sé quién, prometiendo derogar la ley Mordaza, lo que ocurre es lo que al político después le da la gana, y generalmente nunca ocurre lo que ha prometido. Pero es que es más, si quitamos lo meramente cosmético, los nombres rimbombantes de las leyes para «Oh, Dios mío, con esta ley se acabará el mundo, viene el fascismo, oh, Dios mío, los rojos van a arrasar con el país». Si quitamos los aspectos cosméticos, propagandísticos de las leyes, es absolutamente imposible saber quién está gobernando mirando lo que ocurre en el país. Es que si tú no te enteras de quién gana las elecciones y no sigues las campañas de polarización y de odio de los políticos, jamás sabrías quién es quien gobierna, si es el PP, es el PSOE acompañado de estos o el PP acompañado de aquellos. No lo puedes notar porque la acción de gobierno no cambia en absoluto. El único programa que todos cumplen es endeudar el país, robar muchísimo, corromperse muchísimo, no representar a ningún ciudadano y hacer absolutamente lo que les dé la gana. Y ya está. Y sobre todo difamarse entre sí, generar polarización e intentar que parezca lo que no es. Que no te guste algo no significa que no te afecte. Por mucho que nos intentemos aislar del sistema, a menos que vivas en una cueva, es algo que te afecta en tu día a día. En efecto, nos afecta. La clase política conforma una oligarquía que ha usurpado el poder a los ciudadanos y con este poder hace lo que le da absolutamente la gana. Y eso, por supuesto, nos afecta. Si queremos cambiar eso, queremos participar en política, la única manera de participar en política es desde fuera de una fase en la cual solo ellos participan. No tiene ningún sentido que la acción política sea decir, bueno, esto es una farsa, ellos hacen lo que quieren, pues yo le voy a votar a él para que haga lo que quiera. De ese modo sí que no voy a conseguir participar en política, porque no existe libertad política en este país. Existen libertades concedidas, de derechos concedidos, pero no existe libertad política. Yo no puedo tomar decisiones políticas en este país. Por lo tanto, yo tampoco puedo perder eso por el hecho de no votar. La única manera de participar en política es desde la sociedad civil, actuando, manifestándose, protestando, informando, divulgando. No hay otra forma. Y esa forma no está reñida con no votar. Puedes no votar y de hecho es mucho más coherente no votar cuando participas activamente desde la sociedad civil. Votar es un derecho que nos ha costado muchísimo de conseguir. Efectivamente, nos ha costado muchísimo conseguir el derecho a voto. Exactamente, esperar un montón de tiempo a que se muera el dictador, habiendo nombrado como sucesor a un rey que ha decidido arbitrariamente montar una oligarquía con un montón de políticos que han traicionado al pueblo para montar esta oligarquía en contra nuestra y
que exista el mecanismo de voto para que la farsa se sostenga. Exactamente eso es lo que nos ha costado conseguir el derecho a voto. Yo ese derecho no lo quiero para nada. Y no hace falta que me vaya tan lejos. Ahora mismo hay mucha gente que le encantaría poder votar y no puede. En efecto, ahora mismo hay mucha gente a la que le encantaría votar y no puede. Yo, por ejemplo, me gustaría poder votar y tomar decisiones políticas, pero no puedo. Por lo tanto, lo que hago es no cooperar y divulgar intentando conseguir que algún día sí que exista ese derecho a voto en lugar de cooperar con la farsa de los políticos para dar soporte y legitimidad a una oligarquía. Así que nos guste o no, la política es súper importante en nuestra vida y a nivel colectivo. No participar el día de las elecciones se asegura en un 100% de posibilidades que no se va a tener en cuenta tu opinión. Bueno, dentro de las ciencias políticas, una herramienta científica muy interesante es la estadística y la probabilidad. Esta persona, desde luego que no sabe calcular probabilidades, porque si, según ella, cree que hay un porcentaje de probabilidades de representación en algunos partidos que puedes votar, que no votes, alguno saldrá y algún porcentaje de representación puede que haya. La probabilidad es imposible que sea el 100% de que nadie te represente. Eso no tiene sentido con su tesis, pero desde luego que con mi tesis es absolutamente cierto que 100% seguro que nadie te va a representar, pero aunque votes, que no votes de ninguna de las formas, porque los partidos no te representan, representan su propio interés de medrar en el Estado y de tener una vidorra que pagamos todos. Pero los partidos no te representan. Representar significa que actúan en tu nombre, lo que tú les digas, no que se parece un poco a lo que a ti te gustaría. Eso no es representar. Eso es, en todo caso, que te venden la moto y ya está, pero eso no es representarte. Si, según ella, tu opinión se tiene en cuenta simplemente porque podrías haber votado a alguien que se parece remotamente lo que dice y no lo que hace con lo que tú piensas, en ese sentido tendrías un porcentaje. Pues ese porcentaje lo tendrás, votes o no votes. Porque ese partido ahí está y algo de poder tocará y si tienes suerte, pues incluso a lo mejor es el que sale. Pero el tema está en que la representación no se parece en nada a eso. La representación, como cuando tú quieres ir a recoger un paquete a correos y le firmas un papel a alguien, es que esta persona va en tu nombre a recoger el paquete que tú le has pedido para que te lo traiga a ti, no para que se lo quede y te lo robe. Explico qué es lo que acaban haciendo los políticos. Una abstención alta realmente nunca ha servido para nada. Tú puedes no votar y pensar que no pasa absolutamente nada. Pero sí pasa. Y vamos a analizar por qué abstenerse no tiene ningún tipo de sentido. Lo que no tiene ningún sentido es este vídeo, tío.